Saludos, amados amigos. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, esperando que sea de provecho y que sus almas se regocijen en cuanto esta palabra, que es viva y eficaz, inunde sus corazones. Quiero tomar lectura en carta a Tesalónica, primera de Tesalonicenses 4. Quiero tomar lectura desde el verso 13 al verso 18. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy quiero abordar este tema que es de mucha importancia para los creyentes del Evangelio, por cuanto había un momento en que le era necesario a los de Tesalónica conocer un poquito más en profundidad acerca de los acontecimientos futuros que estaban prescritos en la palabra. Pablo, conociendo el estado de ánimo de los hermanos en Tesalónica, cuando un familiar o un amigo, un fiel de la iglesia moría, los de Tesalónica vivían aquel momento de desaliento. Pablo, conociendo en sí las razones, expresó el Señor por boca de Pablo el sentir de qué vendría en el tiempo postrero. Comenzando por el verso 13, Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica que no ignoren acerca de los que duermen, que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aquí Pablo habla de aquellos que murieron sin Cristo Jesús. Ciertamente ya no tienen esperanza, por cuanto la esperanza está anclada en Cristo Jesús. Nuestra fiel esperanza es Jesús en sus promesas. Pero Pablo, conociendo el estado en que se encontraban los hermanos, cuando se veían en la situación de la pérdida de un allegado, de un hermano, se entristecían. Pero bueno, es la palabra a su tiempo. Y Pablo trae el confort al corazón de los hermanos en Tesalónica. El verso 14 dice:
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Espíritu de Santidad que mora en Jesús también traerá consigo a aquellos que durmieron en Jesús por medio del Padre. Porque esa es la promesa. Pues en todo caso, vana sería nuestra fe si no creyésemos que hay resurrección. El verso 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Nótese aquí, hermano, que Pablo está diciendo por palabra del Señor. Es la inspiración divina, es el propio Jesús quien está hablando con los hermanos en Tesalónica, y el instrumento ideal, adecuado en ese momento era el apóstol Pablo. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen, a los que durmieron. Aquí hay algo que enfatizar. Pablo está hablando de la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo los acontecimientos futuros. Ahora bien, hay que señalar de manera categórica que Pablo está hablando de la resurrección de los muertos. Pero el verso da a entender también de que está hablando acerca de la venida del Señor. ¿Cuándo ocurrirá entonces la resurrección de entre los muertos? Este pasaje nos da una clara visión acerca de lo que ha de sobrevenir en los postreros tiempos, en el tiempo de Pablo, en el tiempo actual y los días que vendrán. La Escritura está hablando de lo que ha de sobrevenir. Cuando Pablo dice hasta la venida del Señor, indudablemente que se está refiriendo a la venida del Mesías a la tierra nuevamente, es decir, su segunda venida. Cuando nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Salvador eterno, Rey de gloria, pose sus pies en el monte de los olivos. Este es el momento referencial del cual está hablando el apóstol Pablo. Vuelvo a decirlo enfáticamente, este es el momento del cual está diciendo Pablo, la segunda venida de Jesús. Porque ya habrán acontecido otros momentos históricos en la iglesia, como por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia ya ha ocurrido. Y aquí Pablo señala la venida de Cristo nuevamente a la tierra. Por eso es que dice: y nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, aquellos que murieron con la esperanza puesta en Jesús, esto es, en la resurrección de entre los muertos. Así como el Señor resucitó al tercer día, los que duermen en Cristo, un día cuando Jesús de Nazaret ponga sus pies sobre el monte de los olivos, ese mismo día resucitarán de entre los muertos. ¿Y a quién se está refiriendo también Pablo? Se está refiriendo a los del pueblo de Israel, porque ellos se van a quedar hasta la venida del Mesías. La iglesia comprada a precio de sangre, la iglesia viva, será arrebatada, mientras que los que murieron en Cristo esperarán los 7 años de la celebración de las bodas del Cordero, para que luego, cuando terminen esos 7 años, también termina la gran tribulación y se instaura el gobierno de paz del Señor Jesucristo. En ese mismo momento, los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando de la primera resurrección, como Daniel lo dijo, que unos resucitarán para gloria perpetua, para gloria eterna, y otros para confusión perpetua. Momento apoteósico. Momento grande para los fieles del Señor, los que fueron comprados a precio de sangre.
A eso se está refiriendo Pablo, al pueblo de Israel, a aquellos que verán al Mesías descender del cielo con los santos ángeles, con la iglesia redimida por su sangre, los que salieron victoriosos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No va a preceder ninguno del pueblo de Israel, precederá a los que duermen en Cristo, sino que será simultáneo. Esa transformación de la cual habla el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15 se vuelve a repetir acá, cuando ocurra la resurrección de entre los muertos, la primera resurrección de los que tendrán parte los redimidos por la sangre del Cordero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es promesa de parte del Señor, y esto es fiel y es verdadero. Esta parte toca conocerla con exactitud. Está hablando de la transformación del pueblo de Israel. Está hablando de que Dios actuará de manera enérgica en la transformación de esos cuerpos mortales, corruptibles, a cuerpos incorruptibles. Porque es necesario recordar que cuando Jesús venga y ponga sus pies sobre el monte Los Olivos, allí el pueblo de Israel le reconocerá como su Mesías, mostrará sus heridas, y en ese momento ya no tendrán necesidad de que nadie les enseñe acerca de su Dios, como habla Hebreos. Y allí los muertos en Cristo van a resucitar primero, y también Israel será transformado en cuerpo incorruptible de gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y culmina diciendo Pablo: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay esperanza para los que duermen en Cristo. Un día resucitaremos de entre los muertos. Fiel es el que prometió. Fiel es ese maravilloso ser llamado Jesús de Nazaret, quien merece toda gloria y toda honra. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.